¿La sanción al BCB tiene algún impacto en la microeconomía venezolana? Es decir, en esas transacciones que en este momento se están dando en el mercado doméstico, donde es más fácil conseguir efectivo en dólares que efectivo en bolívares. Sí, bueno, básicamente el detalle está en que macroeconómicamente las sanciones buscan ahorcar o asfixiar el flujo de caja, o sea, los ingresos en dólares hacia Venezuela. De ser eso así, bueno, primero lo hicieron con PDVSA, luego lo hacen con el Banco Central, antes lo hicieron también con Bandes, van construyendo como pequeñas paredes para un gran muro o pequeños espacios, segmentos. Entonces, la gran pregunta, dada su cuestionamiento, es ¿de dónde ha salido tanto efectivo en dólares en Venezuela, en una economía donde aún reina un control de cambio, pero a su vez su alter ego es que tenemos una economía dolarizada de facto? Entonces, ¿quién provee esos dólares? Eso es una grandísima pregunta y estaríamos ante un riesgo muy delicado, que es el riesgo de legitimación de capitales. Porque ¿quién maneja los fondos en Venezuela en dólares? El Estado venezolano históricamente se ha garantizado el monopolio sobre el manejo de las divisas. Entonces, como una persona para pagar un pasaje de un autobús tiene $3 en efectivo, o como las personas para pagar en una pastelería, en un supermercado, tienen dólares en efectivo. En un país donde el salario mínimo son $3.50 en el momento en el que estamos hablando, en un país donde más del 70% de la población activa económicamente que está en este momento gana salario mínimo, es decir, no te pueden adquirir esas divisas. Entonces, ¿cómo les llegaron a ellos? Bueno, en algunos casos porque hay empresas que para retener a su talento humano en este momento dan una bonificación en divisas. Eso es público y notorio, eso es un secreto a voces. Pero eso es una pequeña minoría. ¿De dónde viene el resto? Eso es una grandísima pregunta. Ahora, con estas sanciones, esa alternativa de algunas empresas de bonificar en dólares se vería afectada. Mira, yo pienso que no, porque es la única forma que tienen las empresas para retener a su capital humano. Lo dijo usted hace unos minutos en su pregunta. Es más fácil y es mucho más sencillo las transacciones en dólares en Venezuela que con bolívares. Los dos manejando los dos en efectivo. ¿Por qué y para qué? Porque nadie quiere el bolívar, porque el bolívar no tiene poder de paridad de compra. O sea, no tiene capacidad de compra, poder adquisitivo, mientras que los dólares sí, aunque seguimos viendo un efecto bien extraño y bien particular solo en Venezuela, donde un bien que se cotiza en dólares versus dólares en otra ciudad es mucho más caro en Venezuela que en muchas de las ciudades más caras y desarrolladas del mundo. Pero entonces esta suerte de mercado paralelo gigantesco que se está presentando en el país introduce nuevas distorsiones en la economía. Es que yo diría que es al revés. Las distorsiones te generan grandes mercados paralelos y mercados negros. Entonces Venezuela podríamos decir, con toda la responsabilidad del caso, que se ha convertido en un gran mercado negro o un gran mercado paralelo. Eso es muy grave, eso es muy delicado. Y aquí las personas no hablan del bolívar, hablan del dólar, pero no producimos dólares para nosotros vivir en la microeconomía, tampoco en la macroeconomía, porque no exportamos. El empresariado privado está en el peor momento histórico de Venezuela. Entonces, ¿cómo generamos esos dólares para vivir? Lo decía yo en anteriores entrevistas, Venezuela se está convirtiendo en un país extremadamente caro solo para ricos y ricos que tengan dólares. Es un fenómeno de estudio. ¿Y cómo resuelve esa ecuación? Mira, Venezuela, sin duda alguna en este momento, 2019, segundo trimestre del 2019, tiene que tener un gran, pero gran análisis en profundidad del tema económico. El tema económico que va hacia lo político, que va hacia lo social, que va hacia los ciudadanos. Aquí tenemos gravísimas distorsiones desde lo conceptual, desde lo cultural y desde lo práctico y pragmático en lo económico. Entonces, aquí hay que tener un gran plan macroeconómico que empiece desde lo coyuntural para resolver poco a poco y de manera rápida las cosas más importantes, pero que se articule con lo estructural. ¿Cuáles serían, digamos, esos 3 decisiones en macroeconomía urgentes? Urgentemente tienes que poner a producir el aparato productivo, valga la redundancia, ¿Cómo lo en Venezuela. haces? Mira, es clave para cualquier país que tenga un aparato productivo en marcha. No es un secreto para nadie que producto precisamente del control de cambio se haya ido desmontando y la falta de confianza, que también se fue incrementando paulatinamente, se ha ido desmontando y se desmontó por completo el aparato productivo en Venezuela. Por lo tanto,
tú tienes que generar confianza. ¿Y cómo generas confianza? Tú tienes que hacer un gran llamado a una concertación nacional, a una negociación nacional que involucre lo económico. Y las personas muchas veces, cuando yo digo esto, se preguntan, no, pero es que tiene que salir el actual régimen político para que haya un cambio económico. Quizás esa sea la solución, pero quizás no. Tiene que haber un cambio en lo pragmático, en lo económico. Si no lo hay, pueden cambiar todos los gobiernos, pueden venir gobiernos de distintas tendencias políticas y seguiremos teniendo las mismas distorsiones económicas. Un ejemplo de ello es Argentina. Argentina cambió de un extremo al otro con un gobierno del de la expresidenta Kirchner al presidente Macri y siguen los problemas económicos. Entonces, ese es el detalle. ¿Por qué? Porque no hubo una concertación. No es que vas a cambiar una parte de la sociedad para meter otra. No, no. Es una concertación. Y empieza por lo económico. Y en Venezuela lo económico va de la mano de lo político.